procesos. Este curso hace parte de 3 grandes escenarios de formación. Es el primer curso del ciclo de sistematización y involucramiento de herramientas tecnológicas. Posterior a este, hablaremos acerca de el uso de Power BI e inteligencia artificial para el análisis de datos contables y financieros, que ese sería un segundo nivel de este DT. Y finalmente cerraríamos el ciclo de capacitación con la herramienta de Machine Learning y analítica con inteligencia artificial en procesos financieros y de auditoría, donde hablaremos de algunas herramientas un poco más robustas en términos de analítica, en términos de Machine Learning, de procesamiento de datos, como JASP, como Orange, entre otros, Python, entre otras herramientas, que muy seguramente de una u otra manera estarán involucradas dentro de nuestros procesos formativos, dentro de nuestros procesos laborales, en un entorno en el cual pues, la tecnología se ha venido involucrando permanentemente con todos los procesos. Las empresas ya están bajo esta dinámica y nosotros como contadores, como financieros, como administrativos de estas organizaciones, pues estamos también en la tarea de poder seguir la onda y poder actualizarnos en estas materias. Entonces, bienvenidos a todos. Como les digo, estamos en esta primera etapa. Aquellos que se certifiquen de este curso de sistematización podrán acceder al segundo nivel de uso de Power BI e inteligencia artificial. Y por último, quienes se certifiquen ahí en esa segunda, podrán pasar al último de Machine Learning y analítica con inteligencia artificial. ¿Listo? Recordarles que esto es una certificación a través de EDT. Estamos validando algunos convenios para que algunas universidades puedan también generarnos un proceso de certificación, de tal forma pues que podamos robustecer nuestras hojas de vida. ¿Listo? Quiero que me confirmen si todo se ve bien, si me escuchan bien antes de arrancar. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, estamos en un contexto en el cual el contador ha venido migrando su labor en las organizaciones hacia nuevos entornos y hacia nuevas lógicas en términos prácticos y teóricos. El contador ya no es concebido como aquel que solamente generaba unos registros contables o hacía unos informes financieros, sino que ahora el rol del contador se ha dimensionado bajo una lógica de datos, bajo una lógica de sostenibilidad, bajo una lógica un poco más holística dentro de la organización, y ha empezado a tomar un mayor rol en términos de liderazgo, en términos de toma de decisiones dentro de las compañías. Y es sin duda, pues indiscutible decir que el contador, al tener uno de los datos o de la información más relevante para la empresa, que es la información financiera, pues eso le da un status quo dentro de la misma compañía y le permite escalar un poco más en términos de decisión y en términos de aporte a la estrategia organizacional. Y es que los últimos años, pues ya se ha empezado a dinamizar el tema de, bueno, ¿y el contador qué va a hacer? Y seguramente ustedes han escuchado en diferentes contextos de cómo herramientas como la IA, la inteligencia artificial, como herramientas como el Machine Learning, como el Cloud Computing, como el Business Intelligence, como todas esas herramientas 4.0 que conocemos hoy en día, pueden empezar a generar riesgo en algunos perfiles laborales, en algunos contextos empresariales. Y sin duda alguna, pues como en todo, siempre va a haber cambios, van a haber cargos que se van a eliminar, pero también van a haber cargos que se van a crear a partir de estas herramientas tecnológicas. Y el contador es quizá una de ellas, un rol que va a cambiar en las empresas, un rol que va a cambiar en las organizaciones. Y entonces la tarea de nosotros es entender, oiga, ¿y cómo nosotros entramos, cierto? Seamos empleados, seamos independientes, seamos, no sé, consultores, cómo nosotros entramos en esa nueva lógica de contabilidad más tecnología, porque ya no nos podemos quedar como solamente el contador que sabe hacer declaraciones tributarias a mano, como pasaba hace muchos años, que yo creo que la mayoría ni siquiera pudo conocer, a como estamos hoy en día, donde el contador debe saber Excel, pero también debe saber de herramientas como software de contabilidad o ERPs, que le permita pues sistematizar un poco esos procesos contables, y cómo nos vamos a ver en unos 5, 10 años, donde la tecnología pues ya va a volver obsoleta esos procesos mecánicos que nosotros hacíamos permanentemente. Y es que lo estamos viendo. Hoy empresas como Tributy, por ejemplo, le generan a usted la declaración tributaria cuando antes un contador era el que estaba bajo esos procesos, ¿sí? O cómo a través de herramientas como Power BI se pueden hacer análisis financieros, inclusive con inteligencia artificial, se pueden hacer análisis financieros cuando era el contador el que se dedicaba a hacer esos procesos. Entonces la tecnología efectivamente está migrando las praxis de la contabilidad, y la tarea de nosotros es volvernos más unos científicos de datos que unos empleados o unos empresarios operativos bajo la lógica contable. Sin duda alguna, algunos elementos van a continuar, pero el contexto está pidiendo un cambio de ese rol del contador. Entonces, se habla del contador como el próximo científico de datos en las empresas. Considero que está muy sobredimensionado ese rol, teniendo en cuenta el alcance que tiene realmente un ingeniero de datos, un científico de datos, pero sí podemos tener algunas aproximaciones, algunos elementos que nos pueden convertir como un elemento dinamizador de los datos en las compañías.
Otro elemento que se está hablando es el Big Data y el Data Analytics como, como herramientas que van a nutrir y van a fortalecer precisamente esa profesión de contador público, esa profesión financiera también. También se habla de cambios, desafíos en el ejercicio profesional, ya no solamente en el punto de vista de la tecnología, sino también en el punto de vista de la responsabilidad social y de sostenibilidad. El contador es quizá en los próximos años uno de los líderes en términos de cambio sostenible en las empresas, y pues también tenemos la necesidad de empezar a incursionar en esos escenarios para entender un poco cómo desde nuestro rol de contador, de asegurador, de información, también podemos contribuir a esas prácticas sostenibles y a esa generación de informes para los grupos de interés. Big Data, ¿sí? ¿Dónde queda el contador cuando vamos a estar en una serie de datos sobredimensionados a lo que conocíamos en años anteriores? Y ahí pues viene nuevamente el elemento de poder formarnos y poder empezar a incursionar en estas lógicas tecnológicas de la revolución 4.0. Entonces, esto era un poco un contexto para contarles precisamente el por qué se están direccionando estos cursos, el por qué se está empezando a trabajar estas nuevas tendencias en términos de formación dentro de la profesión, dentro de el área contable, el área financiera, de servicios financieros, y es precisamente por la importancia que tiene este rol de los contables y los financieros dentro de las empresas y la vinculación que tienen con la tecnología. Reinvención del contador público, cómo adaptarse a la nueva realidad digital, y este es otro elemento importante, y es que estas tecnologías también están migrando las prácticas empresariales a nuevos contextos. Hoy en día ya podemos estar hablando de tributación internacional, podemos estar hablando de tributación digital, podemos estar hablando de herramientas de inversión digitales, de temas de blockchain, de criptomonedas, podemos estar hablando de nuevos escenarios de operación, de nuevas estructuras organizacionales que generan una deslocalización de la misma empresa. Entonces, ¿cómo esos parámetros o esos principios tradicionales de la contabilidad van a entrar a jugar un papel contra estos elementos del contexto actual? Entonces, sin duda alguna, hay un proceso, estamos en un proceso de cambio y es momento de iniciar, y pues nuevamente por eso el desarrollo de este tipo de cursos. Entonces, así las cosas, este curso lo vamos a estructurar en 3 grandes fases. Vamos a hablar un poco primero de la identificación y la recolección de datos. Posteriormente vamos a hablar de cómo esos datos que hemos recolectado a partir de los sistemas de información vamos a poder pues, transformarlos. Aprenderemos a hacer brevemente procesos de transformación y normalización como tal. Y llegaríamos a la última fase de la visualización para la toma de decisiones, cómo podemos optimizar precisamente esa visualización y esa narrativa que nosotros generamos con la información financiera y no financiera para apoyar esa toma de decisiones. Entonces, tenemos unas organizaciones nutridas de diferentes procesos, diferentes áreas, diferentes lógicas, que de una u otra manera están conectadas y se circunscriben bajo un único objetivo, y es generar una rentabilidad, generar un valor agregado a la empresa. Y la tarea ahora es, bueno, y nosotros como empresa podemos optimizar o podemos rentabilizar las decisiones del día a día y las operaciones del día a día. Y entonces las grandes corporaciones se han dado cuenta que los datos se han convertido en uno de los recursos más importantes para esa toma de decisiones y para esa gestión de la rentabilidad de la compañía. Y es que el que tiene la información al final tiene la capacidad de influir y de tomar decisiones, inclusive de manera anticipada a otros usuarios o a otros competidores del mercado. Entonces tenemos áreas como el departamento de ventas, tenemos el departamento de marketing, talento humano, finanzas, contabilidad, tesorería, pero adicionalmente hay otro tipo de información de CRM, información de sostenibilidad, de investigación y desarrollo, investigación información de correos electrónicos, presupuesto. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a articular toda esa información que se está generando? Hoy en día ya ni siquiera estamos hablando de Big Data, como lo hablábamos hace unos años, de grandes volúmenes de datos, sino estamos hablando de huge data, de enormes cantidades de datos. Y es que aproximadamente cada 2 años se triplica la información en el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar y a entender datos cuando nos está sobrepasando por creces la información que se está creando versus la información que nosotros estamos analizando, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran herramientas de machine learning, entran herramientas de analítica de datos para ayudarnos a procesar, a entender, a identificar tendencias, patrones, oportunidades, riesgos sobre toda la información que se está consolidando en el negocio. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros queremos empezar a entrar y queremos empezar a incursionar con este tipo de herramientas. Y entonces, para poder desarrollarlo, pues necesitamos obviamente tener unas competencias.
Entonces aquí ya no podemos hablar de las simples competencias técnicas que ya tenemos, que estamos formándonos en términos tributarios, laborales, comerciales, financieros, de costos, de presupuesto, de auditoría, de control, ¿cierto? De sostenibilidad inclusive, que no lo dejé ahí, sino que lo dejé aparte porque es una nueva línea de trabajo que tenemos, sino que ahora tenemos que empezar a hablar de otro tipo de competencias como la competencia tecnológica, las competencias blandas, competencias en materia de sostenibilidad. Y dentro de las competencias tecnológicas, pues vamos a encontrar elementos como las habilidades que debemos desarrollar para gestionar sistemas de información. Y es que un sistema de información en las organizaciones se ha convertido en un insumo primordial para poder catalizar todas las acciones del día a día de la empresa. Entonces, cuando una empresa empieza con su Excelito, empieza con su Access, pero en la medida en que va creciendo va adquiriendo unos atributos y unas necesidades de unos sistemas más robustos. Entonces empieza a adquirir SIGO, empieza a adquirir un CRM, empieza a adquirir herramientas para temas de producción, ¿cierto? Empieza a adquirir unos elementos más consolidados como unos ERPs, por ejemplo, un SAP, ¿cierto? Y entonces se van generando múltiples sistemas de información. Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, bolsa de valores que tiene herramientas como Jira, que tiene herramientas como SAP, que tiene Oracle, que tiene otro tipo de herramientas, ¿sí? Que pues robustecen la operación, pero a la vez complejizan muchísimo la gestión de los datos, ¿sí? Y entonces ahí la tarea de gestionar esos sistemas, de entenderlos y de poder aprovechar sus herramientas y sus configuraciones para poder aportar en esa toma de decisiones. Por otro lado, dentro de la competencia tecnológica, debemos desarrollar habilidades en términos de narrativa y visualización de datos. A veces nos catalogan como unos profesionales muy cuadriculados, pero la realidad es que este contexto en el que estamos hoy en día no necesita contadores cuadriculados, necesita contadores creativos, con imaginación y con una capacidad narrativa y de visualización de datos que le permita informar a los grupos de interés, ya no solamente a partir de un estado financiero. El estado financiero ya no es el objetivo, ¿sí? Se convierte más en un medio para transmitir una información, transmitir unos elementos de discusión, porque ahora viene acompañado de visualizaciones y de un storytelling detrás que me va a permitir articular esas necesidades que tiene el usuario con esa información y esos resultados que yo estoy generando como empresa. Y por último, entre las competencias tecnológicas vamos a tener esa gestión y construcción de datos. Y es que aquí ya no es solamente cómo gestionar la data con la que tengo en la empresa, sino cómo puedo construir data que aporte valor. Entonces aquí viene precisamente el tema de Machine Learning, de prospectiva, ¿sí? De aprendizaje supervisado, de aprendizaje no supervisado, dentro de estas herramientas tecnológicas, para poder construir datos y elementos de análisis que permitan priorizar y profundizar en esa toma de decisiones. ¿Listo? Y eso viene acompañado también de unas competencias en materia de sostenibilidad. Y es que la empresa no es cerrada. La empresa tiene unos grupos de interés y esos grupos de interés están generando presiones permanentes sobre la compañía. Y entonces la tarea de la empresa ahora ya no es solamente reportarle a los socios. Ahora tenemos que garantizar un proceso de legitimidad con los grupos de interés. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con una adecuada gobernanza de los datos, con un adecuado relacionamiento con los grupos de interés y con un término de la praxis de la sostenibilidad, ¿cierto? No es solamente cacarear, como dice el dicho, sino es realmente ejecutar acciones en materia de sostenibilidad, sin caer en elementos como greenwashing, ¿cierto? De prácticas que supuestamente hago y que realmente no estoy cumpliendo para verme sostenible cuando no lo soy. Ese liderazgo, ese relacionamiento y esa gobernanza también van a ser parte de las competencias que debe desarrollar el contador y el financiero de este siglo y de los próximos. Y por último, las competencias blandas. Y aquí en las competencias blandas, pues vamos a trabajar principalmente 4 elementos. La adecuada comunicación, precisamente hablando de esa narrativa y storytelling, el liderazgo y la dirección de equipos, precisamente bajo esas competencias de sostenibilidad, y la capacidad de análisis para poder incorporar esas competencias técnicas con esas 3 competencias transversales que les estoy dejando allí. Esa es la tarea que tenemos hoy en día. Esa es realmente la visión holística que necesita el contador de hoy para poder garantizar una agregación de valor en las organizaciones. La pregunta es, bueno, ¿y nosotros en dónde estamos? ¿Estamos todavía en esta parte izquierda de las competencias técnicas o ya estamos empezando a dimensionar algunos elementos de las competencias tecnológicas, de las competencias de sostenibilidad o las competencias blandas? ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Comentarios, preguntas, aportes. Si quieren, va levantando la manito, les voy dando la palabra y vamos charlando durante la sesión. ¿Algún comentario, algún aporte, pregunta? ¿Ninguno? Freddy, adelante. Ya tienes habilitado. Ok, muy buenas noches, compañeros. Gracias, Edward. Muy interesante realmente esta proyección. Por ahí con la ONU tuve una capacitación, bueno, no digamos una capacitación, una charla de que sobre
sobre indicadores de sostenibilidad desde el punto de vista financiero. Realmente que esto es un cuento que nos viene para encima, porque a propósito de la gobernanza, las entidades, especialmente las entidades públicas están obligadas, van a estar obligadas a que deben presentar unos indicadores en materia de sostenibilidad. Ya no solamente nos tenemos que preocupar, o los inversionistas se tienen que preocupar por la riqueza, sino que también tienen que generar políticas amigables con el medio ambiente, y a nosotros nos corresponde generar esos indicadores para la empresa. Así es, profe Freddy. Muchas gracias por el aporte. Efectivamente, esto ya están dando, ¿sí? En términos de sostenibilidad, digamos que desde la práctica estamos hablando que ya existen algunos estándares como la ISO 26000, ya hay estándares o parámetros de gobernanza estructurados, ¿sí? Los ODS son un elemento inicial y con el cual pues tenemos como una primera apertura hacia lo que es la sostenibilidad o la visión de gobernanza en los próximos años, ¿sí? Está el Pacto Global, bueno, digamos que hay varias aristas en materia de sostenibilidad. Hoy en día ya no solo se habla de sostenibilidad, se habla también de cómo reportar esa sostenibilidad, y ese es un segundo estamento, y entonces ahí ya vamos a encontrar elementos como los informes GRI, que son unos estándares para reportar diferentes aspectos de sostenibilidad desde el punto de vista de la gobernanza, de lo ambiental, de lo social, de lo laboral, de la ética, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos con un segundo elemento. Y hoy precisamente, en estos momentos, se está trabajando ya un tercer estamento, que es el aseguramiento de la sostenibilidad. Ya no basta solamente con decir, soy sostenible, ya no basta solamente con decir, tengo un indicador de consumo de carbono o consumo de agua, ¿sí? Ahora se está hablando de aseguramiento. Así como hablamos de auditoría y aseguramiento de información financiera con las NIAs, ¿cierto? Ahora también estamos hablando del aseguramiento de la información en sostenibilidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya también varios proyectos y varias líneas de trabajo. Ahorita a finales de este mes precisamente en la cumbre que va a ser el Instituto Nacional de Contadores, se va a hablar de una nueva norma de aseguramiento que es la ISA 5000, que parte precisamente del aseguramiento de la sostenibilidad, y pues allí también hay otras como la AA1000, pues digamos que hay varios elementos ahí también de discusión. Entonces, esto está avanzando y créanme que, y se acordarán, que en los próximos años son los contadores los que estarán de la mano también de estos procesos de sostenibilidad, ¿sí? Entonces la tarea es, bueno, ¿y nosotros cómo estamos entrando en esa onda? ¿Listo? Teniendo claro ese contexto, vamos a hablar o vamos a entender, bueno, ¿y cómo podemos articular algunos parámetros de la ciencia de datos o del data science dentro de ese campo interdisciplinario de la contabilidad o de las finanzas? Entonces resulta que la ciencia de datos es un campo interdisciplinario totalmente diferente que utiliza herramientas de estadística, matemática, programación, herramientas tecnológicas para poder trabajar con los datos y mejorar la toma de decisiones. Entonces uno dice, bueno, ok, interesante, pero bueno, ¿y cómo podemos articularlo al rol contable, al rol financiero? ¿Sí? Pues sencillo. Nosotros necesitamos crear valor, ¿cierto? Hay precisamente un indicador financiero que es el Economic Value Added, el valor económico agregado, que es el que mide la agregación de la empresa. Y eso lo logramos a través de buenas decisiones financieras, que entre otras las damos los contables y los financieros. O sea que nosotros necesitamos crear valor. Y ese crear valor ya no es solamente desde la práctica de la gestión, sino también desde los datos que están alrededor de esa gestión. Y es ahí donde nosotros debemos entrar. Entonces resulta que para hablar de data science, de ciencia de datos, nosotros necesitamos tres grandes marcos interdisciplinarios. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la matemática y la estadística. Nosotros debemos saber de matemática y estadística, debemos saber qué es una regresión lineal, debemos saber qué es una media, una moda, qué es una kurtosis, qué es un coeficiente de asimetría, debemos entender modelos de valoración o de medición estadística, debemos saber, por ejemplo, cuando lleguemos al curso de Machine Learning, qué es un R cuadrado, ¿sí? Porque eso nos va a permitir fortalecer, ¿sí?, temas cuantitativos y de Machine Learning. Por otro lado, vamos a necesitar saber un poco de programación. Y si hablamos de programación, pues eso también hay mucha tela por cortar. Hoy en día, digamos que deberíamos, y es una visión mía propia, ¿sí? Ya cada quien tendrá la suya, pero deberíamos aprender a programar, por lo menos tener nociones en términos de Python, en términos de SQL, en términos de Power BI y también en términos de Excel. Si nosotros sabemos o entendemos un poco la lógica de programación de estos cuatro escenarios, pues vamos a tener ganado, porque es que nosotros no vamos a vivir de programación o no vamos a tener nuestro perfil profesional alineado a la programación. Pero si lo sabemos, vamos a poder sobrepasar esas soluciones tradicionales que nos da la lógica del negocio. Soluciones tradicionales que nos estamos dando cuenta que realmente se están quedando cortas ante esas dinámicas de los negocios actuales.
Entonces es precisamente cuando nosotros vinculamos temas de programación, de matemática y estadística y de negocios que podemos hablar del data science, ¿listo? Y cuando nosotros articulamos esos tres elementos, pues vamos a poder generar múltiples beneficios en las organizaciones. Por un lado, vamos a poder predecir riesgos, ¿sí? Precisamente estoy ahorita construyendo el material para el tercer curso para poder hacer un proceso de auditoría de cuentas por cobrar y a través de Machine Learning poder predecir los riesgos de fraude que están dentro de los datos, que normalmente lo hacen los auditores a través de sus papeles de trabajo, de los procedimientos de auditoría, pero bueno, ¿y cómo podemos involucrar este tipo de herramientas para sofisticar y facilitar ese proceso de auditoría? También nos va a permitir identificar tendencias, y es que cuando yo involucro datos internos y externos de la organización, voy a empezar a entender un poco más cuáles son las tendencias que se están articulando o a la que nos podemos articular como organización. Hoy en día las redes sociales son un motor tremendo de información, ¿sí? Las empresas han entendido que las redes sociales, dependiendo del perfil del usuario, del cliente que tenemos, LinkedIn, Facebook, Twitter o X, como se llama hoy en día, pues Instagram, son unas fuentes de información y unas fuentes de captación de tendencias muy fuerte que las empresas deben y están tratando de catalizar dentro de su toma de decisiones. Nos va a mejorar resultados, dado que nos va a optimizar tiempo, nos va a optimizar recursos y eso pues repercute en términos financieros y presupuestales y también nos va a permitir resolver problemas del contexto empresarial. Entonces, estos son algunos de los principales beneficios o de los principales resultados que podríamos al momento de articular esos tres grandes escenarios de programación, estadística y negocios. Y entonces aquí pues debemos empezar, ya para entrar un poco más en materia, a empezar a entender los datos que se van articulando dentro de la gestión de las organizaciones. Entonces podríamos hablar de 4 tipos de datos. Por un lado, los datos estructurados, ¿sí? Que son datos que están articulados en tablas, bases de datos, que ya tienen una lógica y una normalización, así sea previa, que nos va a permitir pues trabajar con ellos. Piensen algo así, ¿sí? Un dato estructurado. Pero también podemos tener datos no estructurados, que es información textual de imagen, video y audio, ¿cierto? Que se vuelve un poco más complejo de poder analizar o de poder gestionar en términos de toma de decisiones, ¿sí? Si yo veo imágenes como esta, ¿cierto? Donde hay diferentes rostros, diferentes sentimientos, esta es precisamente una imagen creada por inteligencia artificial, pues yo cómo puedo trabajar esto en términos de analítica de datos. Entonces la tarea es, bueno, entender qué tipo de datos tenemos y datos estructurados, datos no estructurados, datos semiestructurados como tipo XML o JSON, porque a partir de allí es que yo voy a poder decidir, bueno, ¿y cómo gestiono esos datos dentro de mi organización? Y por último, pues tenemos información del dato, que es lo que conocemos como el metadata, que es como la data interna del archivo o de los datos que estamos trabajando. Si tengo una base de datos, pues yo puedo acceder a la metadata, ¿cierto? Que es la configuración, las fechas de creación, de modificación, el tamaño, la configuración del formato, etcétera, etcétera. Entonces, estos son algunos tipos de datos. Y bueno, ¿qué características podríamos decir que tienen los datos? Lo primero es que los datos están orientados a sujetos, ¿sí? Los datos están, en este momento, estamos 142 personas y a las 142 personas muy seguramente les está sonando a algunos el celular, a otros les está sonando por ahí el televisor de algún familiar, o están por allá con voces atrás de algún familiar que está hablando, o el perro está ladrando, o está pasando un carro, una moto ahí cerca a su casa. Entonces, todo eso son datos, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿qué temperatura está haciendo en este momento? Usted tendría que entrar a revisar, ¿cierto? O haría alguna precisión o daría un dato llamémoslo así como espontáneo, ¿cierto? Según su sensación de frío, de calor. Pues algunos dirán 7 grados, 10 grados, 4 grados, dependiendo, ¿cierto? Pero si yo no les hubiera preguntado, para ustedes sería irrelevante esa información, ¿sí? Ustedes ni siquiera hubiesen pensado en qué temperatura está haciendo. Pero si nosotros estuviéramos en el Polo Norte y fuéramos científicos que están analizando el deshielo del Polo Norte, nosotros no estaríamos pensando en más que solamente la temperatura de ese Polo Norte. Entonces, fíjense cómo los datos cobran relevancia cuando empiezan a orientarse a un sujeto. Cuando un sujeto necesita el dato, ahí es cuando empieza a cobrar relevancia esa información. Lo segundo es que están integrados. Y cuando hablamos de integración, hablamos de que tienen alguna relación con el sujeto y con otro tipo de datos, ¿sí? Los datos de una u otra manera se pueden integrar, ¿cierto? Y tienen una conexión con el contexto y con el sujeto al cual están aportando ese dato. Son no volátiles. Y es que los datos, una vez que se recolectan, pues los datos no cambian. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, por ejemplo, su edad, alguno me dirá 20, 17, 35, 50 años, ¿cierto? Y si en un año les pregunto, ¿cierto? Pues ustedes me van a dar otro dato.
¿sí? Pero el dato que les preguntó hoy no cambia. Ese ya quedó registrado, ¿sí? Ese dato no va a cambiar. Entonces, cuando hablamos de que son no volátiles, es que el dato se va a mantener, ¿listo? Que la base de datos crezca y haya variabilidad de los datos, sí, pero el dato per se es estático, ¿listo? Y eso va con el segundo tema, y es que varían con el tiempo. Los datos o las bases de datos tienden a generar cambios. Si no tuvieran cambio, pues no me sirve tener una base de datos. Entonces hay una variabilidad en términos del tiempo de los datos. Otra característica es que deben ser de calidad, de alta calidad, los datos. Y acá hay pues una preocupación latente y es que normalmente no ocurre eso en las empresas. Normalmente hay una desnormalización, que está aquí en la siguiente característica, hay una desnormalización de los datos y hay inadecuados procesos de recolección de los datos, ¿sí? Tenemos que llenar un formulario y lo llenamos sin ningunos parámetros de calidad. Colocamos minúsculas, mayúsculas, errores ortográficos, valores con comas, sin comas, ¿cierto? Y entonces eso hace parte precisamente de una de las principales tareas y es la recolección de los datos, cómo recolectar datos de manera que garanticemos la alta calidad. Otro elemento es que se pueden agregar, y ese es quizá uno de los elementos más importantes porque los datos deben agregarse. Si yo soy del área financiera, yo no debería trabajar solamente con datos financieros, yo debería poder importar y traer información del área de talento humano, del área de sostenibilidad, del área de producción, del área comercial. Eso es lo que me va a permitir un verdadero análisis holístico de la organización cuando yo puedo hacer una agregación de los datos. Siguiente elemento, no son actuales de manera absoluta, por más que las empresas digan, es que yo tengo la información en tiempo real, pues siempre va a haber un desfase, así sea de segundos, ¿sí? Y los datos pues no se van a mantener actuales de manera absoluta. Cuando usted tiene una base de datos, cuando usted construye un reporte en Power BI, en Tableau, en la herramienta que quiera, por más que desee, ¿sí? Por más que desee, usted no va a poder garantizar una actualización permanente y absoluta. Siempre va a haber algún desfase. Y las empresas pues tienen que trabajar con esas limitaciones o con esas condiciones de los sistemas de información. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta? Levantamos la manito y les doy la palabra. ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Ya hablando un poco más adentro del tema de los datos, podemos hablar de la tipología de los datos. Y entonces aquí, una separación inicial, una separación global de los datos, es la separación de datos cuantitativos y cualitativos. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre datos cuantitativos y cualitativos? ¿Quién me ayuda? Datos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué se les ocurre? ¿Algún voluntario? Joana, adelante. Profe, pues yo tengo entendido que los cuantitativos es cantidades y los cualitativos son cualidades, son cosas como, no sé, alegre, ordenado, sí, como cualidades de algo. Ok, listo, Joana, muchas gracias. Gloria, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, la parte cuantitativa tiene relación con toda la parte de valor, de cifras, cantidades, mientras que ya la parte cualitativa es como la parte relacionada como con objetivos, una parte relacionada como más de características, ¿cierto? Creo que eso es lo esencial. Excelente, muchas gracias, Joana y Gloria. Entonces, efectivamente, los datos cuantitativos van a ser datos que se pueden cuantificar, ¿listo? ¿Qué significa que se pueden cuantificar? Pues que son susceptibles a ser tratados matemática, estadística, econométricamente, ¿cierto? Yo puedo calcular medias, modas, desviaciones, y tienen valor esas métricas que yo calculo. Mientras que los datos cualitativos son características, cualidades, atributos, ¿cierto? Que no son susceptibles directamente a ser cuantificables, ¿cierto? Que alguno me podría decir, no, pues coloquémosle un número a cada cualidad y ya. Pues sí, usted lo puede hacer. Y cuando uno está construyendo un modelo econométrico y usted necesita involucrar variables cualitativas, pues usted le da unos valores a esos atributos y pues ya lo involucra dentro del modelo. Ahí perfecto, ¿sí? Pero directamente usted no lo va a poder hacer. Si yo les pregunto sus gustos musicales, ¿cierto? Y hago un conteo de sus gustos musicales, la única métrica que yo voy a poder hacer es un recuento. O sea, contar las veces que se repite la palabra salsa, la palabra electrónica, ¿sí? Es lo único que va a poder hacer. Mientras que si yo les digo cuáles son sus ingresos, pues yo voy a poder calcular medias, desviaciones, kurtosis, coeficientes de asimetría, ¿cierto? Puedo hacer regresión lineal inclusive, puedo hacer, bueno, múltiples
elementos estadísticos, econométricos y matemáticos. ¿Listo? Y entonces aquí es muy importante que usted, cuando esté trabajando con una base de datos, tenga claro cada uno de los datos con los que va a trabajar, qué tipología tiene. Porque si yo, por ejemplo, les pregunto, bueno, la edad, ¿será un dato cualitativo o cuantitativo? ¿Quién me ayuda? Voy a habilitarles micrófono a todos. Prenden el micrófono y me cuentan. Un segundito. Listo, ya tienen el micrófono activo. Listo, entonces, datos, la edad, ¿dato cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cuantitativo. 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 Cuantitativo, ¿cierto? Cualitativo. Entonces son datos cuantitativos. ¿Por qué la edad es cuantitativo? Porque yo puedo calcular, ¿cierto? Es susceptible de que yo le pueda calcular la media, la desviación estándar, el promedio, y esa información me sirve. Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, ¿cuál es la edad de estas 143 personas que están en el curso? Yo puedo decir, ok, en promedio las personas que tienen 23 años les interesan estos temas, ¿sí? Podría ser un indicador o un análisis que yo puedo extraer de esa métrica. ¿Listo? Entonces, fíjense, un dato cuantitativo. Si yo les pregunto, por ejemplo, su dirección de residencia, ¿dato cualitativo o cuantitativo? ¿Qué opinan? Cualitativo. Cualitativo. Cualitativo de entrada porque es un dato alfanumérico, ¿cierto? Y no me va a permitir hacer esas métricas estadísticas o matemáticas, ¿vale? Si yo les pregunto, por ejemplo, el número de documento, ¿cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cualitativo. Cuantitativo. Es cualitativo. Cualitativo. Resulta y pasa, Cuantitativo. resulta y pasa que el documento de identidad, ¿cierto? Es un dato numérico, ¿cierto? Es un dato numérico. Pero el hecho de que sea numérico no implica que sea tratado o que deba ser tratado como un dato cuantitativo. ¿Yo le puedo calcular la media a los números de documentos? Sí. ¿Yo le puedo sacar la desviación estándar? También, ¿cierto? Yo puedo hacer todas esas métricas. Pero es que no es solamente calcular las métricas, es que tengan valor. ¿A mí de qué me sirve? El promedio de número de documento de los 143 participantes es tal. No me sirve de nada, ¿sí? No me está aportando valor. Entonces, como no me aporta valor desde el punto de vista cuantitativo, sencillamente lo dejo como un dato cualitativo, ¿cierto? Para, pues, no involucrar ese tipo de métricas dentro de la analítica que voy a hacer. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿O todo claro hasta acá? Joana, ¿tienes alguna pregunta, alguna observación? No, señor. Listo, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Dentro de esa tipología de datos, entonces vamos a encontrar datos numéricos que representan valores, números enteros, números decimales, ¿cierto? Porcentajes. También vamos a tener datos temporales, que son los que encontramos como fechas, como horas, como marcas de tiempo. Vamos a encontrar datos booleanos de falso y verdadero, 0 y 1, ¿sí? Datos textuales que representan cadenas, caracteres de texto. Y datos categóricos, que son etiquetas como colores, géneros, gustos musicales. Entonces vamos a tener diferentes tipos de datos, que es importante caracterizarlos, tipificarlos, para poder entender cuando hagamos el proceso de analítica, cómo poder hacer el involucramiento de estos datos dentro de ese modelo de análisis, de ese modelo de Business Intelligence, de ese modelo de Machine Learning, cómo poder articularlos dentro de todas estas prácticas tecnológicas. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué podemos hacer con los datos? Pues resulta que cuando nosotros tenemos los datos, arrancamos desde aquí, ¿cierto? Todo esto son datos. Datos, 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 datos y más datos. ¿Qué característica tienen estos datos? ¿Quién me dice? Los ¿Qué colores. característica tienen? Colores. Colores. La forma. ¿Qué más? La forma. ¿Qué más? Cualitativos. Bueno. ¿Qué más? Tamaño. Tamaño. La característica principal que tienen estos datos es que están desordenados, desnormalizados, ¿cierto? Y entonces, normalmente, esto es lo que nosotros recibimos en las empresas, esto es lo que normalmente recibimos cuando nos entregan una base de datos, ¿cierto? Datos desorganizados, recolectados, sí, pero que no tienen una lógica interna, ¿cierto? Esto es lo que ustedes tienen en sus proyectos formativos, transacciones, muchas facturas, muchos comprobantes, datos desordenados, ¿cierto? Desorganizados. ¿Y luego qué viene? Pues empezamos a limpiarlos y articularlos a una base de datos. Es cuando ya empezamos a traerlos, ¿cierto? A las bases de datos, ya empiezan a tomar esta forma. ¿Sí? Ya están articulados, tienen una lógica,
tienen un sentido, ¿sí? Y ahí es cuando ustedes ya pasan toda esa información a la SIC, por ejemplo, en sus proyectos. Y ya ustedes tienen eso bajo una base de datos, ya empieza a tener un sentido. Pero no nos podemos quedar ahí. Debemos hacer un análisis. Los datos deben ser analizados. Entonces empezamos a articularlos, empezamos a trabajarlos y se empiezan a generar unos procesos de síntesis de esa información. Entonces es cuando, por ejemplo, les piden, hágame un análisis financiero de los estados financieros. Entonces estamos ahí en ese punto 3. Estamos tratando de entender los datos que tenemos en esa SIC que salieron de todo ese mundo de transacciones y hechos económicos que tuvo la empresa. Y normalmente las empresas se quedan ahí. Las empresas terminan con ese análisis, con ese presupuesto entre las compañías y pierden una gran oportunidad y es poder generar una narrativa, un storytelling de la información. Porque resulta que el cuarto paso es empezar a presentarlos de forma visual. Pero no solamente presentarlos de forma visual, es empezar a entender sus coherencias propias de la data, empezar a entender su articulación de la información, empezar a entender qué es lo que me quieren contar. Los datos cuentan historias, ¿sí? El problema es que nosotros no les prestamos atención, no entendemos lo que están diciendo. Y cuando empezamos a articularlos, ¿cierto? De esa forma visual, empezamos a encontrar nuevos escenarios de discusión, nuevos escenarios de análisis, y es allí donde nosotros deberíamos empezar a articular los esfuerzos. Porque si lo hacemos bien, podemos terminar en este punto. Y es que esos datos que empezaron desordenados, que empecé a catalizar, que empecé a analizar y a representar de forma visual, terminan siendo una narrativa, ¿cierto? Empiezan a contar una historia de una manera mucho más articulada y mucho más coherente. Y es aquí donde nosotros debemos llegar. Ese es el objetivo con los datos, no quedarnos haciendo un indicador de liquidez de razón corriente, cogiendo los activos corrientes y dividiéndolos en los pasivos corrientes. No, es poder articular y entender cómo los activos corrientes nos están mostrando una historia, cómo los pasivos corrientes nos están mostrando otra historia y cómo al articular dos elementos totalmente diferentes nos empiezan a dar unas lógicas y unos modelos de análisis un poco más interesantes. ¿Listo? Ese es el objetivo y eso es lo que se pretende cuando se habla de analítica de datos. ¿De acuerdo? ¿Claro, claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Listo? señor. ¿Preguntas, comentarios? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, Por muy el bien. momento no. Muy bien, muy bien. Entonces, ya entendiendo esto, hacia dónde queremos ir, es importante que entendamos que los datos que nosotros encontramos, al final de cuentas, son una representación de una variable, sea variable cuantitativa o sea variable cualitativa. Los datos son una representación, estos son una representación de una variable. ¿Y qué es una variable? Pues una variable es una característica que varía, que cambia con el tiempo, ¿sí? O que varía o cambia entre diferentes sujetos. Entonces, si yo les pregunto la edad, pues eso es una variable, ¿cierto? Que va a cambiar entre cada uno de ustedes. Si esa misma pregunta yo se las hago el otro año, pues sigue siendo variable, porque a pesar de que cambió con las diferentes personas, también cambia con el tiempo, ¿cierto? Entonces, los datos son simples representaciones de una variable, ¿vale? Sea cualitativa o sea cuantitativa. Adicionalmente, cuando yo empiezo a articular todos los datos, es cuando empiezo a hablar de bases de datos. ¿Y las bases de datos qué son? Un conjunto de datos que se clasifican, que se almacenan, ¿sí? A través de unas características o de unos atributos. ¿Quién da los atributos? Pues el que está creando la base de datos. ¿A partir de qué? De las variables. ¿Listo? Y cuando tenemos bases de datos es cuando realmente podemos hablar de un análisis de datos. ¿Y qué es el análisis de datos? Es la interpretación de esa base de datos, ¿sí? A partir de unos criterios de análisis. ¿Y qué criterios de análisis? Pues los que me entreguen las mismas variables. ¿Listo? Ahora bien, para poder llegar de ese dato, de esa simple representación de variables, a una narrativa y construcción de visualizaciones, debemos empezar a pasar por una serie de fases. La primera, vamos a apagar micrófonos, por favor. La primera fase es precisamente la tipificación del dato, lo que les decía de clasificarlo si es quali, si es quanti, ¿sí? Si dentro de cuantitativo es discreto o continuo, si dentro de cualitativo es nominal o ordinal. Luego pasar a la siguiente actividad y es la segmentación cuando aplique y la identificación de esas necesidades de información. ¿Qué necesito yo informar? ¿Qué necesito mostrar? ¿Sí? Muy seguramente los que ya trabajan saben que les han pedido algún tipo de informe. Entonces nos dicen, bueno, necesito un informe de ventas. ¿Pero qué es un informe de ventas? ¿Usted qué quiere ver? ¿Quiere ver qué vendedores hay? ¿Qué productos se vendieron? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuál fue el margen de ganancia? ¿Cuál es la relación entre precio y costo?
cuáles son los márgenes de utilidad, cómo se vendió por regionales, qué meses se vendieron más, qué días se vendió más. Fíjense todas las preguntas que yo puedo hacer de un simple informe de ventas. Entonces aquí en la primera tarea es, oiga, entienda cuál es la necesidad de información que se tiene, porque si usted no sabe qué necesita mostrar, pues no va a saber qué necesita representar, así de claro. Entonces esa es la primera fase. Luego viene el mapeo del modelo y la aproximación de los datos. Entonces aquí es cuando yo ya empiezo a entender, bueno, ¿qué datos voy a trabajar? ¿Cuáles son datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de salida? Necesito hacer algunos cálculos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en Power BI, vamos a crear algunas columnas calculadas, vamos a crear algunas métricas DAX. ¿Necesitamos o con la simple información de entrada es suficiente? Es importante saberlo. ¿Listo? También la lógica y el flujo de los datos. ¿Cómo están interactuando los datos? ¿Sí? ¿Qué tanto nivel de detalle necesito de los datos? Porque eso me va a dar claridad de qué sistema de información necesito trabajar para poder recolectar esos datos. Si yo sé que necesito unos datos financieros, pues voy al SAP, voy al Oracle, voy al Sigo, al ELISA y traigo los datos financieros. Si yo necesito datos de mi cliente, pues muy seguramente voy a tener un CRM que me va a permitir recolectar toda la información de mis clientes para poder hacer esa analítica. Con esa información ya consolidada, voy a empezar a hacer la construcción y el testeo del modelo. Entonces aquí debo tener mucha claridad en la tipificación del dato, debo hacer la claridad entre datos de entrada y cálculos, qué datos o qué requerimientos de cálculos complejos tengo, y empezar a hacer, y esto es muy importante, el testeo del modelo de datos antes de hacer su aplicación. Entonces aquí pues yo debo articular y debo tener claridad si mi modelo semántico, más adelante hablaremos de él, está correctamente articulado o tiene algunas falencias en términos de relaciones o en términos de datos. Y con eso ya hecho, pues pasamos a la siguiente fase, y es la fase de la narrativa. Y aquí en la fase de la narrativa es cuando yo ya hago esa identificación de variables de análisis. ¿Qué quiero analizar? ¿Qué quiero explorar? ¿Qué quiero representar? Empiezo mi construcción de preguntas de investigación, hago ese mapeo inicial de variables y tipologías con las que voy a trabajar, selecciono los gráficos, colores y atributos con los que voy a trabajar para finalmente hacer la construcción del dashboard. Pero ojo acá, el dashboard, el reporte, no es el objetivo. A veces pensamos que el dashboard es el objetivo. Listo, construí mi dashboard y terminé. No, realmente ese es el medio solamente. ¿El objetivo cuál es? Generar esa narrativa. Que el mismo dashboard pueda hablar, pueda contar la historia, pueda hacer ese storytelling de la información que usted está representando, ¿sí? Para al final poder llegar a extraer esas conclusiones que aporten valor a la toma de decisiones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Preguntas, comentarios, hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, les estoy compartiendo en este momento un formulario de asistencia, aquí por el chat, quiero que me confirmen si lo pueden ver. Igual se los voy a compartir aquí por el de preguntas y respuestas. Me dicen si lo ven. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? No, señora, Yo no no, me aparece. profe. Yo no, instructor. No, señor. No, yo tampoco no veo. Sí, Listo. en preguntas y respuestas. Creo que no tenemos chat. Yo sí, sí tengo. Sí. ¿No sería el último comentario el primero, el de que hice ahora mismo? Porque están de abajo hacia arriba. El primero de todos es el que hice ahora mismo. Sí. Está en la parte de arriba. Sí, ese me parece a mí como el primero también. Es que no tenemos eso. Por favor. Yo no tengo, Profe, pero a yo mí no en mi tengo caso habilitado el chat. me Yo dice no que no tengo tengo chat. habilitado, que tengo problemas con el chat y ya lo he actualizado y No me no. aparece. Yo no tengo Listo, no hay chat. lío. No, a mí tampoco me aparece chat. Tranquilos, no hay lío, no hay lío. Los que ya lo tienen, por favor, van diligenciando la encuesta de asistencia. Y los demás ya les voy a compartir un QR, vayan alistando su celular para que lo escaneen. Listo, ahí está el QR, por favor, escanelo y se diligencia la asistencia del día de hoy. ¿Dónde aparece, profe? No lo vemos. En la pantalla, ¿no están viendo la pantalla? A ver, miramos. Pero No tenemos aparece aquí. nada. Ok, Aquí no aparece. ya un segundo. No se ve. Ahora sí. ¿Listo? Sí, señor. Listo, 2 minuticos para que lo diligencien, por favor.
Ay, a mí no me deja hacerlo, ¿por qué? Veo una manito por ahí levantada. Lucía, cuéntame. Pero ya se va a acabar la clase ahora. A las Sí. 9, antecitos de las 9. Ok, y nos conectamos ahorita, yo les aviso por el grupo. Bueno, sí, gracias. Gracias. Bueno, continuemos. Entonces, estimados, vamos a arrancar y quiero que me cuenten, por favor, o que me levanten la mano más bien. ¿Listo? ¿Quiénes conocen esta interfaz que están viendo en pantalla en este momento? Levanten la manito. Profe, estamos con el QR. ¿Vemos el QR? Sí. ¿O yo veo el QR? Esa página, esa interfaz que ven ahí, donde está el QR. ¿Quién conoce esa página? Excel. No sé. ¿Si la conocen o no la conocen? ¿Solo 6 personas? ¿Sí? Sí, Sí, la está conozco. 7, 8, 10, Parece, 13. parece Excel Sí, Drive. Excel. ¿Parece Excel? Ok. 20 personas me Sí, dicen es un que Excel. conocen. Es un En el Excel. Drive. Ok. Sí, por favor. Drive. Listo, Es entonces, efectivamente, ¿cierto? Es un Excel, ¿cierto? Mírenlo acá, ¿vale? Quiero que dejen la manito levantada, ¿vale? Dejen la manito levantada los que conozcan esta segunda interfaz. ¿Listo? Los que no la conozcan, por favor, bajen la mano. Esta segunda interfaz que están viendo acá. Profe, discúlpame, no pude escanear el código porque como yo estoy conectada desde el celular y tampoco tengo habilitado el chat. Por el grupo de WhatsApp también lo compartieron. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Quién conoce esta interfaz? ¿Sí la conocen? ¿13 personas la conocen? ¿No? A ver, preguntémosle a los que están por aquí con la manito levantada. Sara, ¿conoces esta interfaz? Sara Gaviria. No te escuchamos, Sara. Es Word. Es Word, ok. Diana, ¿tú qué opinas, Diana? ¿Conoces esta interfaz? Diana Alexandra, Sí, yo también creo que es Word. ¿crees que es Word? Listo, por acá. Michael Fernando, ¿la conoces? Creo que es Power BI o algo así. Power BI, ok. Listo. No, eso es Joana Power. Carvajal. ¿Power qué? Power Query. Pivot. Power Pivot, ok. Entonces resulta que esta herramienta se llama Power Pivot for Excel. ¿Listo? Es un complemento que tiene Excel, ¿vale? Para desarrollar modelos semánticos, para construir modelos de datos. ¿Sabían que desde Excel se puede construir modelos de datos? ¿Se habían escuchado eso o no? Disculpa, ¿tú me podrías repetir el No, nombre del No programa? sabía. no, profe. Power Pivot se llama. Power Pivot, no te preocupes que eso lo vamos a ver. ¿Listo? Resulta que Excel tiene un complemento, bueno, muchos complementos. Aquí vamos a ver uno que se llama Power Pivot. Y el Power Pivot es una herramienta, un complemento que tiene Excel que nos permite crear modelos de datos. ¿Y para qué crear un modelo de datos? Pues cuando yo tengo datos de diferentes fuentes de información, ¿cierto? Pues yo no puedo trabajarlos como si fuera una sola tabla. Muy seguramente ustedes han creado tablas dinámicas, ¿cierto que sí? Muy sencillo. Insertar, tabla dinámica, selecciono la SIC o la tabla que estemos trabajando y sale. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la SIC y tengo otras bases de datos que tienen alguna articulación entre ellas? ¿Tendré que crear varias tablas dinámicas? Sí, usted las puede crear, pero no les va a servir para crear su modelo de datos. Es cuando eso ocurre, cuando yo tengo fuentes de datos múltiples, yo necesito articularlas a través de un modelo semántico. Y el Power Pivot nos va a permitir precisamente hacer esa articulación. ¿Listo? Bueno, última pregunta. ¿Conocen esta? Creo que Power BI. Ok. Visual Basic. Visual Basic. Visual Sí. Basic. Visual Hay otra de Basic. Excel que es presentación. Sí, Ajá. sí, es esa Visual Basic. Entonces, Visual Basic es una herramienta que también tiene la suite de Office, que nos va a permitir crear códigos, macros, para automatizar, para crear formularios, para optimizar los procesos dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes complementar su Excel con Power Pivot, con Visual Basic y con otra que me faltó colocarla aquí, que se llama el Query, que es otra Profe, ¿qué herramienta pago? que vamos a utilizar, ¿sí? Para poder hacer importación de múltiples fuentes de datos. Entonces, a través de estas 4 herramientas, sin necesidad de tener herramientas robustas de análisis de datos, yo puedo empezar a generar unos procesos de analítica en las organizaciones. ¿Todas las empresas tienen Office? Muy seguramente sí, ¿cierto? Tienen acceso a esas herramientas.
Entonces, ¿cómo desde estas herramientas que en teoría son gratuitas, ¿sí? En teoría son gratuitas o con un pago muy pequeño, aparte de usted tener el uso de Excel, de Access, de Word, de PowerPoint, me imagino que lo utilizan todos los días, pues también puede articular unos procesos de analítica de datos sin mayor complicación. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a incorporar en este curso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Escuché a alguien que iba a preguntar algo? No, que si eso es pago para tener ese software. Esto hace parte de la suite de Office. Digamos que ustedes, estudiantes, tienen el acceso las credenciales institucionales, tienen acceso al Office. Una empresa, pues obviamente tendrá que pagar, ¿cierto? Su suite de Office de Microsoft. Y dentro de esa suite, pues vienen estas herramientas. No es que tengan que hacer un pago adicional para acceder al Pivot, para acceder al Query, para acceder al Visual Basic. No lo tienen que hacer. Eso viene incorporado. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Pues porque es aquí donde nosotros vamos a estar trabajando estas semanitas, ¿sí? Para poder entender cómo generar un proceso de analítica de datos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son las fases que debemos tener en cuenta dentro de esa analítica organizacional? El primer paso es esa evaluación y recopilación de datos. Acá es donde yo me pregunto qué necesito mostrar y qué necesito para mostrarlo, ¿cierto? Hago la recopilación, la búsqueda de la información, ¿cierto? Tengo los datos ahí para empezar a utilizarlos. La fase 2 es la parte de la limpieza y la transformación de los datos. Aquí es donde empiezo a hacer la corrección de errores, donde empiezo a eliminar duplicados, donde empiezo a validar los datos y donde empiezo a aplicar los procesos de limpieza, de ajuste, para que la información sea coherente y consistente. La fase número 3 es donde empiezo a hablar de la integración de los datos. Entonces acá es donde empiezo a entender cómo se articula una y otra base de datos, ¿sí? Las diferentes fuentes de información, qué integración y qué elementos en común me permiten analizar. Y viene la fase 4, que es la fase de normalización. Y entonces acá, con las 5 fases de normalización, vamos a empezar a generar un proceso de depuración de las bases. Vamos a empezar a dividir o a eliminar esas dependencias transitivas, vamos a empezar a garantizar dependencias completas, vamos a empezar a revisar que las variables secundarias no tengan dependencia con otras variables secundarias, sino que estén directamente relacionadas con las variables clave. Vamos a empezar a hacer unos procesos que son necesarios para garantizar el rendimiento y la consistencia de la información. Luego viene la fase 5, que es la fase de modelado de datos, que es donde construimos nuestro modelo semántico, es donde nosotros ya empezamos a articular los esfuerzos para que la data empiece a tener un sentido y empiece a aportarle valor a la organización. Y por último, la fase 6 de implementación y modelado y monitoreo, que es donde ya nosotros empezamos con la construcción precisamente del dashboard, de los objetos visuales, y empezamos a crear esa narrativa. ¿Listo? Entonces, estos son los elementos que vamos a necesitar dentro del proceso de analítica de datos y que iremos trabajando en las próximas sesiones. Y bueno, ¿por qué el análisis de datos? ¿Cuál es ese proceso del análisis de datos? Pues resulta que yo podría segmentar esa analítica en 3 grandes fases, que se las dije ahorita al inicio. Así es como está estructurado: la recolección, el procesamiento y la visualización. Y es que las empresas permanentemente van generando hechos económicos, ¿cierto? Todos los días generan hechos económicos. Ejemplos de hechos económicos, ¿quién me ayuda? ¿Qué hechos económicos tiene una empresa? Compras. Compras, ¿qué más? Las ventas, Ventas. la ¿Qué más? adquisición de activos, la adquisición de pasivos, Pasivos, inversión, el refinanciamiento con otras cosas de apalancamiento, cuando se hace apalancamiento. o Listo, ¿qué más? cuando generan títulos o acciones para financiación de la empresa. Perfecto, muy bien. Entonces, esos son hechos económicos: arrendamiento, contratar un empleado, despedir un empleado, por ejemplo, adquirir una póliza de seguro, cobrar una póliza de seguro. Todos esos son hechos económicos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que esos hechos económicos que tiene la empresa alrededor, tiene que utilizar sistemas de información para consolidar esos hechos económicos, ¿cierto? Poder capturar esos hechos económicos, los datos que arrojan esos hechos económicos, y para eso pues se utilizan esos sistemas de información. Pero ahí no se debe quedar. Ahí empieza la fase de procesamiento. Entonces, a través de esos sistemas de información, lo que busca la empresa es convertir todos esos datos en información, ¿sí? Que sea relevante, que sea consolidada para unos objetivos específicos. Y ahí es donde empieza a construir diferentes tipos de informes: informes de ventas, informes de sostenibilidad, informes de producción, sus estados financieros, notas a los estados financieros, ¿cierto? Indicadores financieros y otro tipo de reportes asociados a la empresa. Y aquí es donde viene la etapa de la visualización, y es que la empresa debe utilizar esos informes, esa información ya procesada, para poder generar unos objetos visuales que aporten valor, que den una narrativa y aporten en esa toma de decisiones. Ese va a ser el objetivo. Y ese es el proceso
que debemos articular de la analítica de datos. ¿Y cómo lo logramos? Pues a partir de los sistemas de información, de las políticas institucionales, de la normativa y de las herramientas de gestión de información y visualización que podemos acceder en cualquier momento. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo pasamos? Ya vimos que podemos pasar de datos a información a través de los sistemas, del procesamiento, ¿cierto? Pero ¿y cómo pasamos de información a conocimiento? Pues cuando nosotros logramos articular esa información a un proceso de toma de decisiones y logramos gestionar un proceso de aprendizaje dentro de la organización, pues ¿qué vamos a lograr? Una mayor capacidad de análisis porque vamos a tener más información disponible para tomar decisiones, vamos a tener menos sesgos, menos errores dentro de esos análisis y de esos procesos decisorios. Me mejorará entonces esa toma de decisiones, me va a optimizar esos procesos de las diferentes áreas de la organización y me va a reducir los costos directos o indirectos. ¿Y por qué me va a reducir costos el conocimiento que yo gestiono? Pues porque cuando yo entiendo los datos, yo me doy cuenta que este proveedor me da mejores condiciones, que estas temporadas son más productivas para la empresa, que este esquema de trabajo funciona mejor. Y entonces todos esos conocimientos que se van adquiriendo me van a permitir reducir precisamente los costos directos e indirectos de la organización. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta aquí? Sí, es que tenía una preguntita. Dale, dime, Hernán. O sea, por ejemplo, se podría proyectar dentro del negocio analizando los diferentes costos que nos dan las diferentes personas, o sea, los diferentes proveedores. ¿Cuál proveedor sería más beneficioso para la empresa en cuanto a calidad, a componentes o al material que le entreguen a uno y así tomar la decisión para adquirir los productos para que la empresa sea más rentable? Claro. Tú puedes incorporar, por ejemplo, un tema de aprendizaje supervisado en Python o hacer un proceso de Machine Learning con esos datos y puedes empezar a hacer una analítica de correlaciones de los proveedores con atributos como el precio, la calidad, la oportunidad de entrega, los volúmenes de compra y todas esas variables tú las puedes articular para que a través de ese modelo de datos te pueda arrojar los proveedores idóneos para los tipos de producto o para las temporadas, ¿sí? O para los volúmenes de compra. O sea, tú puedes hacer esa articulación y eso te va a permitir obviamente reducir costos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está haciendo algún ejercicio de costeo, pues eso también dentro de, por ejemplo, si tú tienes un sistema de costeo estándar, pues dentro de los estándares que tú fijas, tú deberías hacer ese análisis previo al establecimiento del estándar, ¿sí? Entonces, ahí es donde se pueden articular, ¿vale? Listo, Juan profe, gracias. Campo. Buenas noches. Juan, adelante. Mi pregunta es, ya que me lo está explicando de esta manera de que se puede hacer con partes externas a la empresa, también se podría hacer con partes internas de la empresa. Un ejemplo, tratando de ver la utilidad que lleva la parte de ventas, la parte administrativa, alguna forma de ver la utilidad que están llevando y si se puede mejorar esa utilidad de alguna manera. Claro, digamos que eso depende de la recolección de datos. O sea, dependemos del dato como tal, porque el dato está ahí. O sea, la información, los datos de oportunidad, de eficiencia, de aporte de valor a la empresa están ahí. El tema es que nosotros los recopilemos, ¿sí? Empresas que utilizan un sistema como, por ejemplo, el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, que articulan toda la estrategia de la empresa a través de los diferentes niveles organizacionales y a cada colaborador le asignan unos indicadores de desempeño, pues desde ahí yo puedo hacer esa métrica de aporte a la utilidad o aporte de valor agregado a la empresa. Pero para eso voy a necesitar tener mediciones, ¿sí? Es clave tener mediciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues inicialmente planteando unos objetivos de desempeño y con esos objetivos de desempeño poder generar una métrica y un histórico que me permita empezar a entender el comportamiento, ¿sí? Cuando yo, no sé, por ejemplo, estoy haciendo un análisis de costo, volumen, utilidad, yo puedo, fácilmente con el histórico de datos yo podría decir, oiga, es que resulta que esta sucursal no me está aportando, ¿sí? Esta sucursal no me está, realmente el margen de contribución de esta sucursal no me está dando valor a la compañía y sí me está generando un costo operativo. Y cerramos, ¿sí? Y eso es lo que hacen las empresas. Empresas como, por ejemplo, Chevrolet, que cerró hace poco, ¿cuál fue otra? Bueno, hay varias que han cerrado, que han dicho, no, qué pena, vamos a deslocalizar el proceso productivo. ¿Por qué? Pues porque hacen un análisis de costo-beneficio y se dan cuenta que realmente no es rentable la operación o no es rentable desarrollar alguna actividad. ¿Listo? ¿Te aclaro la duda, Juan? Sí, señor. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, preguntas adicionales. Fue como lo que hizo Mazda, que mudó todas sus sucursales para el Brasil, lo mismo que Chevrolet. Claro. Que eso no son decisiones, no son decisiones arbitrarias. Ajá. Lo mismo que Renault, Renault lo fabrican es en Brasil. Exactamente. Lo mismo que hay un proceso de análisis de costos muy fuerte y lo que resulta pues es de que efectivamente no es rentable
y pues no está mal. Al final de cuentas, la empresa está en búsqueda de su mayor rentabilidad y agregación de valor, y pues esas decisiones van encaminadas a eso. Bueno, estimados, muy bien, entonces, dime, Hernán. Pero eso no sería como, o sea, en base, o sea, del mismo gobierno debería de crear una política en base a eso para que con lo que no sé, lo que no se puede producir acá y lo que se puede producir se genere una mayor, como un IVA o algo más alto para que se produzca acá, para que el país tenga como una fluctuación de dinero circulante y no sea como una fuga de capital. Bueno, ya son otros temas, pero digamos que ahí lo único que te digo es que hay algunas protecciones como los aranceles, precisamente para controlar un poco esa entrada de productos del extranjero, ¿sí? Hay diferentes políticas o prácticas a nivel estatal para garantizar eso, pero pues al final de cuentas la empresa es libre de deslocalizar sus procesos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto cerramos esta primera etapa de contextualización de por qué entrar a hacer un curso como este de analítica de datos. Y a partir de aquí, pues la idea es empezar a incursionar un poco en esa práctica de recolección, de tratamiento y de visualización de los datos. ¿Listo? Entonces, así las cosas, vamos a irnos. Voy a abrir aquí un Excel y vamos a empezar a revisar como si no conociéramos la herramienta para después empezar a incursionar en algunas herramientas ya más puntuales o complementos que tiene el Excel. Quiero que confírmenme si están viendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Excelente. Bueno. Sí, señor. Entonces, tenemos nuestra herramienta de Excel, ¿cierto? Entonces, el menú inicio, tenemos un menú de insertar, que eso ustedes lo conocen, uno de disposición de página, uno de fórmulas, uno de datos, que este lo vamos a trabajar más adelantico. Tenemos el módulo de revisar, vista, y tenemos 3 grandes módulos que muy seguramente no los tienen habilitados. El de automatizar, que es uno de los últimos arreglos o modificaciones de la suite de Microsoft, que nos va a permitir generar scripts. ¿Qué son los scripts? Son acciones repetitivas que yo desarrollo permanentemente. Y un script lo que hace es, pues, repetir una acción. Si yo, por ejemplo, todos los días debo colorear unas celdas en específico. Bueno, acá no me lo está dejando porque no estoy logueado. Me toca loguear. Bueno, más adelante les cuento. Entonces, si yo necesito todos los días colorear esta celda, estas celdas de naranja, pues yo fácilmente puedo generar un script y automatizar ese proceso. Entonces ya no me toca todos los días seleccione, coloree, sino que yo ejecuto mis scripts. Entonces, por ejemplo, acá hay varios de ejemplo. Mostrar las filas, inmovilizar, crear, devolver datos de la tabla, contar filas vacías, crear una nueva tabla, ¿sí? Todos esos son scripts que yo podría utilizar, ¿sí? Que yo podría utilizar para automatizar un poco el proceso. Tenemos otro módulo, que es el módulo de programación. Ese módulo de programación es el que me va a permitir a mí crear macros, ya sea con código o grabándolas, y entrar a la ventana de Visual Basic, que es la que les mostraba hace un ratico, en la cual yo voy a poder crear formularios, voy a poder crear módulos que me permitan, pues, generar también procesos de automatización. Si, por ejemplo, yo tengo una base de datos aquí en Excel y yo necesito hacer una recolección de datos, pues yo fácilmente puedo crear un formulario y con ese formulario voy a garantizar que la recopilación de los datos sea de buena calidad, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que si yo tengo, no sé, tengo una base de datos donde me piden la ciudad, pues una persona puede colocar, por ejemplo, Bogotá, y otra persona puede colocar Bogotá, y otra persona puede colocar Bogotá D.C. y otra puede colocar Bogotá D.C. ¿sí? Y otra puede colocar Bogotá DC. Pregunta, ¿cuántos Bogotás hay acá? 5. Para ustedes, ¿cuántos Bogotás hay? 5. Uno. Para nosotros hay uno, ¿cierto? Para el sistema de información hay 5 Bogotás. Y bueno, realmente creo que acá se repite uno, sí, este se repite. Hay 4, eliminemos este. Hay 4 Bogotás diferentes, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo un proceso de recopilación y me doy cuenta que hay este tipo de errores, pues yo tengo que solucionarlos. Porque si yo no los soluciono, cuando esté haciendo la visualización de los datos, y yo digo, oiga, es que imagínense que hay otras como Cali y como Medellín, por ejemplo. Medellín. Entonces digo, oiga, yo quiero hacer un gráfico que me permita mostrar, esperen un segundito, que me permita mostrar la cantidad de participaciones de la ciudad.
Yo le digo acá insertar y yo digo, listo, insérteme un gráfico de columnas que me permita visualizar pues cuántas ciudades y cómo participan esas ciudades. Entonces me doy cuenta que me aparece Cali con 3, Medellín con 2 y Bogotá, que debería aparecerme con 4, me aparece realmente con 1, 1, 1, 1. Entonces cuando yo entiendo eso, pues empiezo a tener mucho más cuidado con el proceso de recopilación de los datos, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a jugar otros atributos como un formulario, ¿cierto? Puedo hacerlo a través de un formulario o puedo hacerlo a través de una validación de datos, también hay una opción de validación de datos. ¿Para qué? Pues para que yo, o por ejemplo la lista desplegable, ¿para qué? Para que cuando yo ingrese los datos, pues tengan las mismas características y cuando esté haciendo la normalización, la visualización de los datos, pues no me genere ningún inconveniente. Si ya yo digo Bogotá de punto C punto y siempre lo voy a escribir de esa manera, pues acá en el formulario, en el gráfico, ¿sí? Cuando yo lo muestre, pues ya no me va a aparecer Bogotá 4 veces de a uno en uno, sino me aparece el Bogotá con el conteo de 4. Esta es la importancia que tiene el proceso de recolección de datos y desde la suite de programación, pues nosotros vamos a poder generar algunos parámetros, por ejemplo, de edición. Yo también podría decir que busque todos los que digan Bogotá y me los reemplace, ¿sí? Que me depure la información, que me haga transformaciones de datos, precisamente para garantizar esa calidad en la recolección. Y tenemos otro complemento que es el Power Pivot, ¿sí? Que ahí vamos a hablar más adelante, y este Power Pivot me va a servir precisamente para crear los modelos de datos. ¿Dónde se habilitan estas herramientas? Desde opciones, entonces vamos a archivo, vamos a opciones, y para habilitar el programador lo vamos a hacer desde la cinta de opciones. Entonces aquí en la cinta de opciones, muy seguramente, si nunca lo han habilitado, nunca lo han usado, les va a aparecer de esta manera, todos con chulo, menos programador. Entonces usted simplemente le da chulito acá en el programador y le da aceptar y ya le va a aparecer el módulo de programación. ¿Listo? Y para habilitar complementos como Power Pivot o para habilitar complementos como Solver o como análisis de datos, nos vamos a ir a archivo, opciones, complementos, y vamos a tener dos tipos de complementos. Complementos de Excel, que vamos a encontrar lo que tiene que ver con Solver, que lo vamos a analizar más adelante, y herramientas para análisis que nos permite hacer análisis estadístico, correlaciones, desviaciones, entre otras aplicaciones. Y tenemos también la parte de complementos de COM, donde vamos a encontrar, entre otras cosas, el Microsoft Power Pivot for Excel. ¿Listo? Entonces quiero que por favor me ayuden a habilitar para la próxima sesión estos complementos. El Microsoft Power Pivot for Excel, desde complementos COM, y desde complementos Excel, me ayuden a habilitar lo que es herramientas para análisis VBA y Solver. ¿Listo? Adicional, pues al menú de programador. ¿De acuerdo? ¿Claro, claro? ¿Me repites otra vez lo que debemos? Programador, por favor. Programador lo habilitamos acá. Archivos, archivo opciones, personalizar cinta de opciones, y acá a la derecha te debe aparecer programador, o en algunas versiones aparece como desarrollador. ¿Listo? Entonces lo chulean y le dan a aceptar. Archivo, opciones, hay que. Opciones, personalizar cinta de opciones. Profe, es que no veo solo la pantalla de Excel que dice Bogotá. Es que no se ve cuando tú lo haces. Ah, ok. Listo, un segundito. Voy a compartir toda la pantalla. Listo. Entonces decimos, acá, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí a la derecha les aparece programador o desarrollador, entonces le vamos a colocar el chulito para que quede habilitado. ¿Listo? Sí, hasta ahí sí. Perfecto. Y para los complementos vamos a ir a esta opción, es A archivo. mí no me sale la opción de programador. ¿Desarrollador no te sale? Ya lo encontré, está como desarrollado. Listo, muy bien. Y para los complementos vamos a ir acá antes, archivo, opciones, complementos, y vamos a habilitar aquí en la parte de abajo, en complementos de Excel, vamos a habilitar herramientas para análisis VBA y Solver. ¿Listo? Sí, sí, los complementos de Quedé en los apartes. complementos. Complementos de Excel, archivo, opciones, complementos de Excel, le dan aquí en ir. Y acá seleccionamos herramientas para análisis y la herramienta de Solver. ¿Listo?
Ok. Listo. Y por otro lado, vamos a hacer lo mismo, archivo, opciones, complementos, y vamos a utilizar complementos com. ¿Listo? Complementos com. Le dan en ir y habilitan el que dice Microsoft Power Pivot for Excel. A mí no me aparece complementos combo. Me aparece solo complementos. Qué pena, lo puedes volver a hacer. Es que no lo estoy haciendo al tiempo, pero no me da, no me sale la misma opción. Archivo, opciones, complementos, Ujú. complementos com. Ok. Estoy en la celda que no es. ¿Listo? ¿Ir también? Ir también y habilitamos el Power Pivot for Excel. ¿Listo? Power Pivot for Excel. Listo. Perfecto. Entonces, con esto ya estamos listos. En la próxima sesión arrancaríamos con el proceso de recolección y normalización de datos. ¿Listo? Entonces, la tarea es que nos vinculemos, no se les olvide vincularse al Classroom. Allí les voy a ir habilitando los materiales que vamos a ir trabajando cada sesión. Entonces, para el próximo viernes que nos vemos, no se les olvide descargar ese material para tenerlo listo y poder hacer esta primera etapa de cargue y normalización de datos. ¿Listo? ¿Claro para Sí, todos? señor. Gracias. Sí, señor. Entendido. Discúlpame una Señor. preguntita. El que colocaste de automatizar, ¿ese dónde se activa? Ese sale en las últimas versiones de Excel. ¿Listo? Entonces, ¿tú cómo lo vas a encontrar? También te vas por archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y te debe aparecer acá dentro de las pestañas. Míralo acá, al ladito de programador o desarrollador. Listo, vale, gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, estimados, entonces, preguntas, vamos a levantar la manito antes de cerrar. Valeria, cuéntanos. Profe, qué pena, usted de casualidad esta grabación la compartiría. Es que lo que pasa es que yo tengo un Mac y el Excel es un poquito diferente. Entonces me tocaría mirar y cacharrear un poquito porque me perdí. Listo, claro que sí. Esta sesión la vamos a subir a YouTube. Entonces yo les estaré compartiendo para que la puedan visualizar. Sin embargo, te recomiendo que vayas buscando un equipo de Windows, porque si vamos a mirar algo de Power BI, pues vas a tener inconvenientes. ¿Listo? Listo. Sería el de la oficina, en la oficina porque en casa solo tengo este. Habría inconveniente. Listo. Pues tendrías que posteriormente replicar lo que veamos en clase, ¿vale? Listo, dale. Gracias, profe. Bueno, listo. Jennifer. ¿Alguna pregunta, Jennifer? ¿Ninguna? Bueno, estimados, entonces, con esto Yo sí tengo terminamos una nuestra sesión. pregunta. ¿Quién me está hablando? Ángela. Ángela, cuéntame. Un favor, lo que pasa es que estas clases también nos las pueden dar, por decir hasta ahora, y si estamos estudiando, hoy que nos tocó en la casa, si estamos estudiando hasta ahora, venimos en el bus, entonces, hay uno, ¿cómo hace? Te tocaría pues asistirla y ya posteriormente aplicar lo que vayamos viendo con calmita cuando les envíe la grabación, ¿vale? Ok, listo, muchas gracias. Listo. Adela. Buenas noches, profe. Es que en la asistencia me dice que ficha de formación. No sé cuál es la ficha de formación. Para los externos pueden colocar 111 o 000, no importa. Ah, listo. Bueno, señor, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, con gusto. Bueno, estimados, con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos el próximo viernes, ¿listo? Próximo viernes para continuar con la temática de este EDT, ¿vale? Excelente noche, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.